Adelante, Ricardo, es tuya la palabra. Sale. Pues muchas gracias a todos los que están conectados para el coloquio del día de hoy, en el que tenemos como invitado al doctor Alberto Beltrán. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en nuestro coloquio. Voy a mencionar el trasfondo de la trayectoria del doctor Beltrán. Él realizó sus estudios de doctorado en el Centro de Investigación en Energía de la Universidad Nacional Autónoma de México del 2006 al 2010. Y tuvo estancias postdoctorales en la Universidad de California en Los Ángeles y en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. En mayo del 2014 se integra como investigador asociado de tiempo completo en la unidad de Morelia, así es que es vecino de nosotros en el Instituto de Investigaciones en Materiales. En noviembre del 2018 es promovido a investigador titular A. Actualmente es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son fenómenos de transporte en baterías de metal líquido, medios porosos y dispositivos ecotecnológicos. Y además, también he tenido el privilegio de estar como sinodal con algunos de sus tesistas. Y bueno, él está muy abierto también a todo aquel estudiante que quisiera trabajar con él en las líneas de investigación que desarrolla. Así es que, bueno, eso sí se los quería comentar y han nacido estudiantes muy, muy exitosos los que ha tenido. Bueno, nada más con eso y te dejamos la palabra, Alberto, y les animo a todos los estudiantes a que si tienen preguntas, le hagan las preguntas, inclusive ya dice, las acepta ahí a la mitad de la plática, ¿eh? Bueno, es tu tiempo, Alberto, y gracias por asistir a nuestro coloquio. Venir a nuestro coloquio. Mil gracias. Buenos días a todos. Agradezco la presentación e invitación del doctor Ricardo Becerril. Agradezco mucho a Emilio también la invitación formal que me hizo llegar y todo su esfuerzo para que pues, hoy pueda estar aquí. Como dice Ricardo, la presentación está muy enfocada a mis líneas de investigación. Para mi institución me catalogan todavía como joven investigador. Llegué en 2014, tengo 40 años. Y trabajo básicamente en fenómenos de transporte, que es lo que muchos de los estudiantes de física y matemáticas llevan en un curso de mecánica de medio continuo, ¿no? Entonces, el título de la presentación es Modelado y simulación de fenómenos de transporte de las baterías de metal líquido a las estufas de biomasa. Mi correo está abajo, siéntanse en libertad de escribirme cualquier duda. Si les interesara colaborar en alguno de los temas que voy a presentar, adelante, estaría genial. Como bien dijo Ricardo, soy vecino de ustedes aquí en Morelia. Estamos a minutos de distancia en auto, en bicicleta. Muchos de ustedes seguro están familiarizados con el campus de la UNAM. Pues mi oficina está aquí en la unidad Morelia. Cuando gustes, vengan y platicamos, ¿no? Yo siempre digo que todo el que toca mi puerta es bienvenido. Y ahora, pues con la pandemia, es todo el que me escribe un correo electrónico es bienvenido, ¿no? Hoy es 24 de septiembre, es un honor para mí estar en este coloquio virtual del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde, por cierto, también he tenido alumnos de servicio social, licenciatura y hasta maestría, ¿no? Muy bien. Entonces, siéntanse en libertad de interrumpirme, ¿no? Para las preguntas o dejarlas al final, no tengo conflicto. Todo lo que les voy a presentar es trabajo que he venido realizando de 2014 a la fecha, ¿no? De mayo. O sea, llevo 7 años aquí en el campus, después de una estancia postdoctoral en Estados Unidos, en la Universidad de California. Trabajé en temas de fusión nuclear y pues cuando llegué a México, tuve la oportunidad de integrarme a la UNAM. Colegas, me he esforzado en tratar de crear un grupo de trabajo. Ahí vamos, poco a poco. Somos un grupo de jóvenes. Nos hacemos llamar jóvenes aún. Está el doctor José Núñez de la ENES, casualmente egresado de la Universidad Michoacana, el doctor Michel Alejandro Rivero, que trabaja aquí conmigo. En la unidad es mi colega. Y un grupo más, ¿no? En la unidad somos 9 investigadores. Y en particular, ya que llegué a Morelia, surgió la posibilidad de colaborar con un grupo ya de investigadores del campus,
Tenemos una colaboración de cerca con gente de la Universidad de Cornell, la doctora Fisher, el doctor Macera que está aquí en el IES. Colaboramos de cerca con asociaciones civiles. Eso para mí ha sido nuevo y les estoy sincero, ha sido una grata experiencia. Y también con el doctor José Núñez, ¿no? De la ENES. Entonces, miren, la charla traté de ponerle un contenido con objeto de organizar un poco los resultados que les quiero mostrar. La primera parte es uno de los temas que trabajo aquí con el grupo que les platiqué y habla de baterías de metal líquido. Les voy a montar algunos de los montajes experimentales. Hemos hecho el esfuerzo de hacer experimento y simulación, ¿no? Y hemos tenido buena comparación entre resultados experimentales y numéricos. Como les mencioné también, desarrollo una línea. Al llegar aquí, colegas se acercaron y me invitaron a participar con ellos. Cuando me platicaron los problemas que querían modelar, les soy sincero y les dije que no podía. Realmente trabajar en dispositivos que ya funcionan en comunidades, pues da miedo, ¿no? A mí en aquella época me dio miedo. Sin embargo, pues me arriesgué y ahora estamos muy contentos. Entonces, parte de eso también les quiero platicar. Los retos que hay en hacer modelado y simulación de dispositivos que se aplican en el día a día, que se usan en el día a día, pues ya en las comunidades del estado de Michoacán, que es lo que nos da mucho gusto, ¿no? Tener una incidencia cercana. Miren, la primera parte, baterías de metal líquido, ya saben, todos estamos conscientes de que la energía renovable es el futuro. Sin embargo, debemos estar conscientes de que la energía renovable es intermitente. Las celdas solares generan electricidad solo ciertas horas, al igual que los aerogeneradores. Entonces necesitamos usar baterías para almacenar electricidad durante las horas en las que no se puede generar. Hay varias alternativas. Sabemos que está toda la tecnología de ion litio, que es básicamente lo que está basado en los autos eléctricos y la mayoría de dispositivos como laptops y celulares. Hay esfuerzos por seguir trabajando en nuevos desarrollos de baterías de estado sólido, muy fuertes e importantes. Sin embargo, les quiero platicar de un desarrollo que está pensado para almacenamiento de energía a gran escala, ¿no? Estas baterías no están pensadas para que sean usadas en autos o en celulares, sino en eso, ¿no? Va a haber, es la idea de que haya grandes cuartos donde estén estas baterías, sean capaces de almacenar electricidad y de ahí se distribuya o se integre a la red eléctrica. Las baterías de metal líquido básicamente son sistemas estratificados de 3 capas, tal cual una batería sólida. Tiene un cátodo, tiene un ánodo y tiene un electrolito. La peculiaridad, y como su nombre lo indica, es que estos 3 componentes ahora están en estado líquido y están formados por elementos de la tabla periódica, ¿no? La figura muestra qué elementos van arriba, qué elementos van abajo, el ánodo, el cátodo, y en medio hay un electrolito, ¿no? Como se podrán imaginar, pues al estar en estado líquido, pues hay varios fenómenos de transporte, que ese es el título de la charla, que pueden presentarse. Todos saben que cuando ustedes ponen una olla de agua en la estufa y se asoman 5 minutos después, pues hay un movimiento ahí del fluido, ¿no? Del agua. Hay celdas convectivas que se generan por calentamiento. No es tan común, pero cuando resulta que si uno inyecta corriente eléctrica en estos sistemas, esta corriente puede llegar a interactuar incluso con el campo que genera, ¿no? La ley de Ampère nos permite explicar eso, y la interacción entre la corriente y el campo define algo que se llama la fuerza de Lorentz. Entonces, adicional a las fuerzas de flotación, puede haber en estos sistemas fuerzas de Lorentz. ¿Por qué? Porque las baterías se cargan con una densidad de corriente y cuando se descargan, pues lo mismo, ¿no? Fluye una corriente a través de ellas. Entonces empieza a haber interacciones de fenómenos de convección, de fenómenos magnetohidrodinámicos, de fenómenos electroquímicos. Y entonces, cosa que dichos fenómenos no se presentan en todas las baterías de estado sólido. Les estoy presentando ahora una diapositiva donde hay ya, hay una compañía, Ambry, surgió el Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Es una empresa que surgió, es un spin-off de la universidad.
Y ya existe, ya son comerciales. Entonces, les muestro, por ejemplo, aquí es esta es una celda y la foto está del lado derecho, ¿no? Esto ya es un dispositivo comercial, el nombre de la compañía está grabado, Liquid Metal Battery. Estas baterías se integran en sistemas de 60 celdas y 10 de estos sistemas se forman en estas cajas grandes, ¿no? Para que se den una idea, pues aquí está una persona, ¿no? Se dice que estos módulos de baterías de 10 rejillas de estas, andan entre 400 y 1000 kilowatts. Para que se den una idea, yo en casa consumo alrededor de 200 kilowatts bimestrales. Es decir, quiere decir que consumo en promedio 100 kilowatt hora mensuales. Esto dice que va de 400 a 1000, es decir, esto me puede dar para 4 meses o para 10 meses si mi vivienda estuviera completamente aislada de la red eléctrica. Entonces, de entrada se ve que una de las ventajas de estos dispositivos es la densidad de energía, ¿no? Puede almacenar más electricidad en menos volumen en comparación con tecnologías como las de ion litio. Aquí ya hay algunos montajes que existen. Otra de las ventajas es que a diferencia del litio, pues no se incendian, ¿no? Me han compartido fotos y videos de centrales de almacenamiento basadas en baterías de ion litio que son flamables, ¿no? Bueno, se puede decir mucho de ellas, se puede hablar mucho de la compañía y de otros desarrollos, sin embargo, aquí les menciono otra caricatura o representación de qué ocurre cuando se carga, qué ocurre cuando se descarga, y lo más importante es que al haber fenómenos o fuerzas de cuerpo, por ejemplo, la fuerza de flotación, la fuerza de Lorentz, al haber una fuerza, pues va a haber un movimiento por la naturaleza líquida de sus componentes. Entonces, el movimiento puede ser ventajoso. Sabemos que para enfriar nuestro café más rápido y poderlo tomar, usualmente generamos un movimiento en la taza, ¿no? Lo agitamos, le soplamos y de esta manera podemos tomarlo. Entonces, generar movimiento en los sistemas es bueno para el transporte de masa, para el transporte de temperatura, para el transporte de carga. Entonces, en las baterías se ha encontrado que su carácter líquido y estos movimientos generados por la interacción de fuerzas puede ser ventajoso en la transferencia de carga. Sin embargo, si el movimiento es demasiado intenso, pues eso puede mezclar las capas. Y si las capas se mezclan, pues se va a generar un cortocircuito, que es la caricatura del centro. Bien, entonces, el movimiento, entender los posibles patrones de flujo y el efecto que puedan tener el del desempeño de la batería, pues es muy importante. ¿Qué estamos haciendo aquí en Morelia, en mi laboratorio? Estamos haciendo estudios relacionados. Miren, esta es una caricatura de un montaje experimental. Todo lo que está en café es cobre. Necesitamos usar un material, trabajo en el Instituto de Materiales, que no perturbe campos magnéticos. Este es un dispositivo, para que se den una idea, representa una caja de vidrio y arriba y abajo hay tapas de cobre, ¿no? El volumen interior de la parte de vidrio es de 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros. Entonces es relativamente pequeño, pero las baterías tienen eso, ¿no? Tienen diámetros en contenedores cilíndricos de alrededor de 8 centímetros. Entonces, en términos de longitud, estamos en órdenes, en las mismas dimensiones, en órdenes de magnitud. Inyectamos corriente eléctrica, simulando la carga o la descarga de una batería. Esto depende de la dirección. Y por el momento generamos movimiento en este sistema poniendo un campo magnético. Y ese campo magnético lo sacamos de imanes permanentes. Entonces, tenemos corriente que generamos con fuentes de voltaje, tenemos campos magnéticos que generamos con imanes, y al interaccionar una corriente con un campo, genera un movimiento, y ese movimiento, genera una fuerza, y esa fuerza se llama la fuerza de Lorentz. Tiene la peculiaridad de que es perpendicular tanto a la corriente como al campo. Y genera un movimiento dentro del sistema. Bien, para que vean, ahora les estoy mostrando el contenedor, mide 5.1 por 5.1 por 5.1, está lleno de galio. Resulta que hay una familia de metales líquidos
que existen. Uno de ellos, bueno, está el mercurio, que tal vez sea el más conocido, y de los menos conocidos el galio, ¿no? Y sus aleaciones. Entonces, el mercurio es tóxico, tratamos de evitarlo, así que usamos galio, que es un poco más caro, bueno, mucho más caro, pero es seguro, ¿no? Entonces, compramos una aleación de galio indio estaño en esta proporción, casi el 70% es galio, tiene propiedades interesantes, conocidas. Entonces, aquí está, ¿no? Usualmente en el laboratorio primero vemos todo en la computadora, incluso cómo se arma, y después se manufactura y se ensambla, ¿no? Esto para evitar cualquier detalle o problema. Realmente el hacer diseño nos ha ahorrado mucho tiempo y esfuerzo y, aunque no lo crean, dinero. Entonces es una metodología que hemos implementado. Estudiamos, como les decía, nos interesa estudiar el flujo al interior de estos sistemas. Entonces, usamos imanes de distinto tamaño. Mantenemos la corriente y lo que usamos son imanes chicos, que ocupa la mitad de la cara de uno del contenedor, e imanes grandes, que prácticamente ocupan toda el área de la cara, ¿no? Son cubos, son contenedores cúbicos. Por supuesto, mientras más grande es el imán, más intenso es el campo, y no solo eso, sino que en principio es más uniforme, ¿no? Son imanes de neodimio, hierro, boro, que tienen intensidades. El chiquito anda en 23 militeslas y el grande anda en 50 militeslas, ¿no? Medidos al centro de la cavidad. Entonces, nos interesa estudiar distintas configuraciones de flujo. Recuerden que la fuerza de Lorentz es el producto de la corriente por el campo. Si el campo cambia, pues la fuerza va a cambiar, y si la fuerza cambia, eventualmente el movimiento dentro de estos contenedores será distinto. Ponemos un imán chiquito, un imán grande, o utilizamos pares de imanes chiquitos o pares de imanes grandes, tratando de simular campos uniformes o campos más localizados. Hacemos el montaje experimental. Aquí está el sistema de estudio. Tenemos una fuente, imagínense que es una gran batería, y tenemos un equipo muy interesante. Es un medidor de velocidad por efecto Doppler, Ultrasound Doppler Velocimeter. Es un velocímetro por efecto ultrasónico por efecto Doppler. Es muy parecido al que usan o el que se usa para ver a los bebés o para detectar cálculos renales, ¿no? En el riñón. Entonces, este equipo le hace un ultrasonido al galio y nos logra decir cómo se mueve, ¿no? Es un equipo sofisticado, costoso, así como el de los bebés, pues tiene distintas frecuencias. Hay que ponerlo en contacto con la cara, hay que ponerle gel conductor. De hecho, compramos gel de ultrasonido, y se lo ponemos, y es no intrusivo, es decir, podemos ponerlo afuera de la cara y este dispositivo es capaz de medir un perfil de velocidad. Si tienen varias probetas, uno puede reconstruir incluso la velocidad tridimensional en un punto, ¿no? Por el momento estamos usando solo perfiles de velocidad, estamos probando el sistema para 3 dimensiones aún, pero es interesante, ¿no? Tenemos una forma de ver cómo se mueve algo que no podemos ver. Miren, también caracterizamos el campo magnético. Este es un gaussmetro, nos permite medir el campo en X, Y y Z. Recordemos que el campo es un vector, ¿no? El campo magnético. Entonces tenemos un equipo, hacemos un mapeo, y podemos determinar las 3 componentes del campo en cualquier punto. En particular hacemos un barrido. Aquí el apoyo de los estudiantes ha sido fundamental. Y les muestro algunos resultados, ¿no? Cómo decae el campo conforme me alejo de la superficie del imán. Sabemos que decae en principio como 1 en R más o menos. Los resultados en rojo son los de un imán grande y los resultados en azul son los de un imán chiquito. Entonces aquí está la intensidad del campo. Muy cerca de la superficie del imán es muy intenso, y al centro de la cavidad aquí están los 50 y los 23 militeslas que les decía. Esta distancia es la distancia conforme me alejo de la superficie del imán. Y esta es la componente principal, la componente en X, pensando en que la dirección que me alejo es X. Entonces, recuerden que tenemos las 3 componentes, solo les estoy mostrando una de ellas a lo largo de una de las direcciones, ¿no? Y esta es la misma componente, pero a lo largo de otra dirección, ¿no? Sabemos que tiene esta forma típica, incluso uno puede obtener una solución analítica. Sin embargo, pues nosotros tenemos mediciones experimentales. Y en este caso, soluciones numéricas de campos magnetostáticos, ¿no? La línea son soluciones numéricas, igual que la punteada, la continua.
usamos el software COMSOL, que ahorita les platico. Bueno, aquí está. Somos afortunados y tenemos una licencia de COMSOL Multiphysics, es un software comercial. Les soy sincero también, ahorita estamos migrando todo a OpenFOAM. OpenFOAM es la competencia de COMSOL, solo que es gratis. Entonces, uno de mis estudiantes, Francisco Peña Gallardo, de la maestría en Ingeniería Física, de ahí de la facultad, se acaba de graduar, y estamos llevando todo esto de COMSOL ahora a OpenFOAM, ¿no? Eso sería tema de otra charla. Entonces, por el momento, les muestro resultados con COMSOL. Es un estudio tridimensional donde analizamos la dinámica de flujo acoplada con las ecuaciones del campo electromagnético. Esa mezcla de ecuaciones se llama magnetohidrodinámica. En particular, para los que llevan un curso o están en el curso de mecánica de medios continuos, pues esta es la ecuación de conservación de masa para un fluido incompresible. El metal líquido, al igual que el agua, sin problema puede ser considerado incompresible. Esta es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento lineal, de momento lineal, donde la fuerza de cuerpo es la fuerza de Lorentz y estamos suponiendo que el metal líquido se comporta como un fluido newtoniano. Al igual que el agua. La parte electromagnética entra en cómo calcula uno la corriente inducida, y para eso usamos la ley de Ohm para un medio conductor en movimiento, ¿no? Entonces tiene este término extra. Hay otras formas de considerar la corriente inducida, es decir, si ustedes tienen el movimiento de un material conductor en presencia de un campo, siempre va a haber corriente en ese medio. Entonces, uno puede usar la ley de Ohm, uno puede usar la ley de Ampère, o uno puede usar, algunas otras le llaman formulaciones magnetohidrodinámicas. Yo en el doctorado trabajé en eso. Esta es una formulación basada en el escalar eléctrico. Hay formulaciones basadas en el potencial vectorial magnético, en el campo inducido, en fin, empieza a ver como un zoológico, ¿no? Nosotros decidimos usar esta, hay una buena justificación, luego les doy la referencia del artículo. Total, que si yo asumo conservación de carga, a mí me queda una ecuación de Poisson para este potencial escalar eléctrico. Entonces, vean, es un sistema acoplado. Yo aquí tengo velocidad, aquí tengo velocidad, aquí tengo potencial, y potencial tengo corriente, y aquí tengo la corriente. Entonces, todas estas ecuaciones están acopladas. Es como si uno resolviera problemas hidrodinámicos, pero ahora tengo una fuerza extra y esta fuerza extra me implica resolver más ecuaciones, ¿no? Entonces los tiempos de cómputo se disparan un poco más. Como tengo campos electromagnéticos, a diferencia de cuando uno trabaja en hidrodinámica, que solo se preocupa por el dominio del flujo, en magnetohidrodinámica uno se tiene que preocupar por no solo el dominio del flujo, sino también el espacio, porque el campo magnético pues penetra el espacio, ¿no? Entonces miren, este es nuestro dispositivo experimental. En amarillo está indicado el volumen de cobre, en gris suave el dominio del galio, y en gris más oscuro los imanes. Para hacer soluciones numéricas, lo que uno hace es discretizar estas ecuaciones, es decir, pasa de ecuaciones diferenciales parciales, no lineales, a sistemas de ecuaciones lineales. Entonces paga uno el precio ahora de no solo tener estas ecuaciones, sino tener muchas ecuaciones, aunque son lineales, son bastantes. Y uno tiene que preocuparse por invertir matrices, ¿no? En la mayoría de los métodos, por ejemplo, en el de proyección, que es el que usamos para resolver este sistema de ecuaciones. Hay que discretizar el volumen, lo dividimos en pequeños cubitos. Usamos distintas mallas, usamos mallas hexaédricas, mallas tetraédricas, las logramos acoplar y logramos resolver. Vean, este es el mallado que tenemos, está bastante refinado, tomamos en cuenta efecto de capas límites y todo esto le tenemos que, este sistema que vemos acá está metido acá. Entonces también tengo que considerar parte del aire circundante, ¿no? O del medio circundante. Ni modo, ¿no? Esto es el precio de hacer magnetohidrodinámica. Muy bien, entonces usamos toda esta maquinaria que tenemos de COMSOL, que estamos migrando a OpenFOAM. También podemos usar ANSYS, tenemos la licencia de ANSYS, y ANSYS ha comprado software pequeños como Fluent, como Maxwell,
que permite hacer este tipo de simulaciones. Entonces, miren, ya que tengo la simulación, pues me interesa validarla, ¿no? Me interesa saber qué tan correctas son mis simulaciones y para eso uso el UDB. Entonces, en configuraciones de imanes mido la velocidad a lo largo de 3 ejes, con 3 probetas. Cuando tengo un solo imán, aprovecho y mido a lo largo de 4 probetas. Esta es la localización de las probetas. Y vean cómo experimentalmente, si solo tengo un imán, en este caso estoy midiendo una de las componentes de la velocidad, mido la componente de la velocidad como función de la distancia de penetración del haz. Ojo, todo esto no se ve, ¿no? Yo pongo la probeta en contacto en la cara del contenedor por la parte de afuera, inyecto una corriente, la corriente va de 1 a 3 amperes, que está en el orden de magnitud un poquito abajo de lo que están usando para cargar las baterías. Las baterías están cargando ahorita hasta 20 o 30 amperes, ¿no? Pero al menos estamos en orden de magnitud. Empezaron como nosotros en 5, nosotros vamos de 1 a 3 ahorita. Solo que está aquí expresado en función de densidad de corriente. Lo que quiero que vean en el sistema está en que mayor corriente, aquí va 1, 1.5, 2, 2.5, 3 amperes. Mayor corriente implica mayor velocidad, sin embargo el sistema va saturando, ¿no? Los puntos son mediciones experimentales de nuestro equipo de ultrasonido y las líneas son resultados de COMSOL. Entonces estamos muy contentos, nuestra malla está ahí, hemos hecho estudios de sensibilidad de malla, por supuesto, les estoy mostrando la mejor comparación. Esto es con un imán. ¿Qué pasa si yo tengo pares de imanes chiquitos? Bueno, sorpresivamente, lo que uno diría es que mayor campo magnético, mayor velocidad. Pues no es cierto, ¿no? En general, estamos obteniendo más o menos el mismo orden de magnitud de las velocidades. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama frenado de Harman, ¿no? Hay más corrientes inducidas que se oponen al movimiento forzante. Entonces, estos son para el mismo transductor, el del centro, distintos, 2 campos magnéticos distintos. Entonces, lo que mostramos con este estudio es que dependiendo de la distribución de campo magnético que se tenga, pues se pueden tener una forma de la velocidad u otra. Ok. Ya pasó. Y bueno, ¿qué pasa si usamos el imán grandote? Si usamos el imán grandote, paradójicamente las velocidades son más pequeñas cuando solo se tiene un imán. Y cuando se tienen 2 imanes, pues crecen, ¿no? Otra vez, creemos que hay una buena comparación entre mediciones experimentales y resultados numéricos, el mismo transductor. Una de las ventajas de la simulación es que me permite obtener patrones de flujo, ¿no? En particular, nos gusta la vorticidad y estamos viendo la componente principal, una de las componentes de la vorticidad. Entonces, esto es difícil obtenerlo experimentalmente, sin embargo, ya que validamos, ahorita solo les presenté resultados de uno de los transductores, pero recuerden que tenemos 3 o hasta 4. En todos la comparación encontramos que es buena. ¿Qué vemos? Bueno, si solo tengo un imán, el flujo se ve así, la vorticidad, una de las componentes. Cuando yo le pongo pares de imanes, yo veo que el flujo se ordena. En particular, estos chorros de vorticidad se alinean con el campo. Esto es para un imán chiquito. Si yo tengo un imán grande, otra vez, con un imán, pues se forman como chorros desordenados. Y cuando yo pongo pares de imanes, esos chorros se ordenan. Vean cómo esto ya tiene vorticidad positiva y vorticidad negativa. Entonces, tenemos evidencia numérica y experimental de algo que ya se conocía, cómo el flujo se alinea con un campo magnético. Si es más intenso, tiende a alinearse, hay una mayor alineación de las líneas de flujo. Entonces, pues estábamos muy contentos. Y esto tiene una implicación directa a las baterías. Les platico rápido. Imagínense que no tenemos ningún tipo de campo. Inyectamos corriente eléctrica y medimos la diferencia de potencial que se usa para inyectar esa corriente. Nuestra fuente permite eso. Entonces, lo que obtenemos es la línea verde. Y pues no, esa es la ley de Ohm, ¿no? Cómo varía el voltaje como función de la corriente. Qué bueno que me dio una línea recta. A ese le llamaremos voltaje base.
Quiere decir que pues para inyectar hay un comportamiento lineal. ¿Qué pasa si yo le pongo un campo magnético chico? Si yo le pongo un campo magnético chico, sea uno o pares de uno, o sea, imanes pequeñitos, sea uno o dos iguales chiquitos, resulta que el voltaje es mayor. Si yo agarro el mismo sistema, le inyecto corriente, pero ahora le pongo un imán chiquito o le pongo dos pares de imanes, resulta que el voltaje requerido para inyectar esta cantidad de corriente es mayor. Es decir, parece que la resistencia de mi batería aumentaría o la resistencia de este material sólido ahí aumenta. Requiero mayor voltaje para inyectar la misma cantidad de corriente. Ahora, ¿qué pasa si yo inyecto, si yo en lugar de poner un imán chico, dos imanes chicos, pongo un imán grandote o dos imanes grandotes? Resulta que requiero menos voltaje que el óhmico para inyectar la misma cantidad de corriente. Entonces, esto para la gente de baterías, pues gustó mucho. Resulta que yo puedo controlar la cantidad de energía. Resulta que yo necesito menos voltaje para inyectar la mayor cantidad, para inyectar la misma corriente. Entonces, esto es bueno. La potencia para cargar las baterías es menor, eventualmente gastaré menos recurso, menos dinero. Y si es un 20% menor, ¿no? Entonces, pues estábamos muy contentos con estos resultados, se lograron publicar. Todo esto fue trabajo de una de mis tesistas de maestría, por supuesto con respaldo del grupo, 3 tesis de licenciatura detrás, y lo logramos publicar en una revista de factor de impacto, creemos que es bueno, fue 9, si mal no recuerdo. Entonces, muy contentos, ¿no? ¿Qué pasa si yo uso en lugar de el metal líquido, ahora uso electrolitos? Imagínense que en lugar de ponerle galio indio estaño, ahora le pongo agua con sal. Les platico súper rápido. Caracterizamos el electrolito, usamos electrolitos a base de agua con cloruro de potasio, hemos usado otras sales. Aquí está una caricatura de otras técnicas. Esto se llama velocimetría por imágenes de partículas. Ven un láser que ilumina un plano donde se mueven partículas. Esta técnica, a diferencia del UDB, me permite obtener la velocidad en planos, en particular del plano que ilumino. No solo perfiles. Entonces, estábamos muy contentos. Conforme aumenta la corriente, 20 y 80 miliamperes para un imán chico, me da estos campos de velocidad. Si yo pongo 20 y 80 para un imán grande, vean cómo las estructuras son más grandes. Entonces, interesante, ¿no? También hemos hecho estudios que muestran una capa de fluido abajo y galio indio estaño abajo, perdón, una capa de electrolito arriba y una capa de metal líquido abajo. Abajo ponemos el UDB, aquí está, por cierto, este es el equipo UDB, es una cajita chiquita, y arriba hacemos PIB, arriba se alcanza a ver el láser. Entonces hemos hecho este tipo de estudios, ¿no? Ay, no sé por qué bueno, básicamente estos eran las referencias, ¿no? Todas son recientes, 2021, 2020, 2019, con el grupo de colegas que les platico. Les voy a presentar una serie de videos súper rápidos para que se den una idea para que vean, me crean que esto se mueve. Entonces, miren, este es el plano de luz láser. En la izquierda tengo un imán chico y en la derecha tengo un imán grande. Están juntos los videos, es el plano central. Y estoy inyectando una corriente de 80 miliamperes. Entonces, otra vez, a la izquierda tengo un imán chiquito y a la derecha tengo un imán grandote que casi cubre toda el área. Están centrados. Entonces, cuando yo inyecto corriente, 80 miliamperes, empiezo a ver cómo se mueven las partículas. Aquí se ve que se forman claramente dos celdas, mientras que aquí se forma una celda arriba y una especie de recirculación abajo, ¿no? Entonces es claro que dependiendo de la distribución de campo es el movimiento, ¿no? A pesar de que tenga la misma cantidad de corriente. Muy bien. Entonces así es como se ve. Hemos analizado también cómo se comporta el voltaje. No se los muestro porque sus resultados aún están por ser publicados. Y vean cómo, si yo utilizo el imán grande y le pongo igual 80 miliamperes, estas son dos capas. Cómo, a pesar de que con una sola capa se mueve súper rápido, cuando tengo una capa abajo de galio indio estaño, la de arriba se frena.
Entonces son esos fenómenos que todavía estos resultados están siendo analizados para ser publicados, ¿no? Entonces estamos muy contentos de tener la posibilidad. Bueno, y tenemos mediciones con el UDB abajo, ¿no? Con el ultrasonido. Entonces tratamos de relacionar, a pesar de que abajo no podemos ver nada, así como arriba, que se puede ver muy bonito, tenemos mediciones de velocidad. También hemos encontrado algunos fenómenos de interfase interesantes. Muy bien. Entonces, esto es lo que hacemos en el tema de baterías. Estamos interesados por el momento en caracterizar el flujo y el potencial eléctrico. De manera súper rápida les platico lo que hacemos en estufas de biomasa. En 5 minutos o menos espero hacerlo. Esto es lo que la gente usaba. La gente usa fogones de 3 piedras que le llaman afuera de su casa. Y los colegas ya hacían esto, ellos han desarrollado tecnología como estas, con chimenea hacia afuera que saca los gases de la combustión que son tóxicos, ¿no? Para las personas. Ellos han probado distintas configuraciones. Nosotros, estas que ustedes ven a la derecha, las hemos estudiado numéricamente. Y bueno, en particular estudiamos este tipo de estufas. La primera de la izquierda se llama Pazzari, es popular en el estado de Michoacán y este es el diseño CAD que hacemos de ella. La de la naranja, en lámina, está fabricada en lámina, tiene la ventaja que es más ligera, también hacemos el CAD. Esta se usa en el sureste del país, en Oaxaca, se llama Tuya o NIL y este es un nuevo dispositivo que está siendo promovido por una compañía portuguesa. ¿Qué hay detrás de las estufas para nosotros que hacemos simulación? Pues eso, podemos hacer el diseño CAD de la Pazzari. Imagínense que llenamos todo de gelatina y luego rompemos la estufa. Lo que queda dentro es el volumen interior. Ahí es donde suceden los fenómenos de dinámica de fluidos, transferencia de calor, combustión, radiación y demás. Esto es un zoológico, ¿no? Lo que ocurre acá adentro son cosas muy complejas. Y mallarlo, pues también resulta muy complejo. Les muestro la técnica, ¿no? Agarramos el dispositivo, lo sellamos, extraemos el volumen interior, lo mallamos. Lo mismo para esta portátil, la sellamos, extraemos el volumen interior, que se ve un poco más sencillo, y lo mallamos. Usamos una técnica de mallado hexaédrico, bastante elaborada, cuidadosa, tomamos especial cuidado de las capas límite y hacemos simulaciones. Ahorita les platico, nuestras simulaciones las validamos con modelos de termodinámica, ¿no? De termotecnia, diría yo. Aquí está. ¿Qué hacemos en el caso de las estufas? Bueno, hacemos modelado de la turbulencia, que es la parte de dinámica de fluidos computacional. Imagínense que son las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas, ¿no? Hay modelos de turbulencia. La mayoría de ellos son un poco empíricos, les soy sincero. También modelamos la transferencia de calor. Tomamos, aunque no lo dije ni lo mostré, en realidad los comales son muy delgados. Estamos considerando ya interacción de sólidos con fluido, ¿no? ¿Cuáles fluidos? Pues los gases de la combustión. Aquí modelamos conducción, convección, radiación y por supuesto tenemos combustión, ¿no? Estamos usando por el momento una reacción de solo una etapa, ¿no? Donde el combustible reacciona con el O2, nos genera CO2 y agua. Y ahorita ya estamos mejorando el modelo a 2 etapas, 3, y aunque en realidad las reacciones de combustión hemos visto modelos muy completos de hasta 17 reacciones, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco. Esta es una de las geometrías, uno de mis estudiantes de doctorado casualmente está trabajando en ella. Vean lo que hacemos, extraemos el volumen interior, hacemos bloques, le llamamos blocking, hacemos el mallado, lo que está en verde es el comal, lo que está en azul es el volumen interior. Los colegas caracterizan las estufas. Aquí hay una cámara termográfica y lo que obtiene uno con la cámara termográfica es esto, ¿no? Si yo fuera una tortilla, cuando me aventaran al comal, esto es lo que yo vería, ¿no? Si yo fuera una tortilla con visión termográfica. Y esto es lo que me da la simulación. Lo de la izquierda es la parte experimental, lo de la derecha es la simulación. Entonces, pues se parece mucho. No nos hemos quedado con que se parece, sino que hemos ido un poco más, y hemos ido más allá.
La línea de la imagen termográfica uno puede obtener perfiles de temperatura. Esto es a lo largo de la entrada de leña hacia la chimenea. Vean cómo hay una muy buena correspondencia. Después se despega un poco, pero conservamos la tendencia, ¿no? El orden de magnitud es muy parecido. Y luego en una línea perpendicular, pues ahí está, ¿no? Les muestro el efecto de 3 distintas mallas, sacamos el índice de convergencia de malla después y demás, que podemos platicar a detalle. Ventajas de la simulación. Puedo conocer el perfil del campo de velocidad, de CO2 y de temperatura, ¿no? Analizamos otra estufa, tratamos de probar esta herramienta poderosa que creemos tenemos para analizar distintas configuraciones. La parte de arriba es la parte experimental, lo de abajo son las simulaciones, ¿no? Son 3 distintas potencias. Resulta que la gente pues le quiere meter o mucha leña o poca leña, ¿no? Dependiendo de la actividad que vaya a hacer. Estas son comparaciones de emisiones y de eficiencia térmica. La línea son resultados numéricos, los puntos son resultados experimentales, entonces estamos contentos. Y otro de los proyectos ecotecnológicos que tenemos es un secador solar de madera. Esto está en San Francisco Pichátaro. Probamos en particular 3 distintas configuraciones, un típico cuarto cuadrado, un cuarto con una inclinación y un cuarto con 2 inclinaciones. Mediante simulación encontramos que algo que se llama el Nusselt, que me dice qué tan eficiente es la transferencia de calor, encontramos que esta configuración es la más eficiente. Con esa configuración se diseñó este calentador solar que tiene una placa negra, capta la radiación, se genera una celda convectiva, la madera se apila aquí adentro y está sujeta a una celda convectiva, ¿no? Y eso ayuda a que se seque. En lugar de este secador antes, la gente usaba esto. Esto es un bill cuarto, similar a esta geometría cuadrada. La gente colocaba la madera aquí al lado, al centro pone una montaña de aserrín, le prende, literalmente crea un incendio y cierra esto, ¿no? Un día después van y abren, ¿no? Ya que se enfrió. Y la madera pues está seca, pero está así incendiada, quemada. Entonces la persona que le llaman ellos cepilla la madera, pues desafortunadamente respira todo esto, ¿no? Entonces, vean cómo los colegas lo fabricaron, no nos creyeron a los que hicimos la simulación, así que hicieron un modelo a escala. Con una inclinación encontraron que la temperatura es menor que con 2 inclinaciones. Entonces los que hicimos la simulación pues estuvimos muy contentos, ¿no? Porque pues teníamos una verificación experimental. Ellos tuvieron que hacer más trabajo, ¿no? Que nosotros. Y aquí está, este secador en particular fue instalado en la comunidad de San Francisco Pichátaro. Es una comunidad muy receptiva y aquí está una carga de madera, ¿no? Aquí ya está sellado, la madera está adentro, se alcanza a ver la película negra. Es un proyecto donde hubo mucha gente colaborando, ¿no? De la ENES, de la Universidad Michoacana, de la comunidad de Pichátaro, y aquí está, ¿no? Tenemos resultados de estufas publicados, otro de estufas, y este es el del secador de madera, ¿no? Entonces, lo que les quería mostrar básicamente hoy es eso, cómo herramientas de modelado y simulación pueden, servir para atacar problemas básicos donde hay muchos fenómenos involucrados y problemas aplicados, ¿no? Donde igual los tipos de fenómenos involucrados o la cantidad de fenómenos son considerables. Básicamente es lo que hoy les quería mostrar, platicar, y quiero agradecer su atención y estoy listo para las preguntas que pudiera haber. Mil gracias. Muchas gracias, Alberto, por la charla. Sí. Y bueno, si por favor, si alguno tiene una pregunta, simplemente active su micrófono y adelante. Algunos de los estudiantes que siempre tienen curiosidad. Sí, sí, se vale preguntar todo, ¿eh? Chistes también.
Aquí, Manuel, por favor, abre tu micrófono. Sí. A lo mejor no funciona su micrófono, Ajá. pero te leo si es que abre esto. O si puedes, Emilio, leer su... A lo mejor yo Claro, sí, si quieren, Emanuel pregunta, uno como estudiante, ¿cómo puede trabajar o cooperar con ustedes? Mira, pues tenemos, se pueden acercar a su asesor y podemos trabajar juntos en una codirección de tesis de licenciatura. Sería lo más sano, creo yo. También tenemos un programa de servicio social. Si quieren venir aquí, los podemos capacitar en el uso de alguna de estas herramientas numéricas que tenemos o nos pueden apoyar en las técnicas experimentales. Tenemos servicio social, tesis de licenciatura. Sin afán de robar estudiantes, tenemos también un programa de posgrado, de maestría y doctorado. Sé que ustedes en el instituto también tienen un programa muy fuerte, ¿no? Entonces, hay varias opciones, es cosa de platicar. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, dice gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo igual... adelante. Sí, gracias. Primero que nada, agradecerle al doctor Alberto. Muy buena plática, muy interesante. Una pregunta sobre las baterías de metal líquido. ¿Qué tan cercano es su comercialización pues no sé, a gran escala? Sí, mira, yo me quedé en que este prototipo de Ambry ya es comercial desde el año pasado, ¿no? Desconozco cuántas lleven vendidas y quiénes son sus compradores, ¿no? De hecho, yo quiero comprar una, ¿no? Sí, por eso yo preguntaba. Sí, no, la verdad es, bueno, ¿qué tanto? No lo sé, pero habría que investigarlo, ¿no? Pero, o sea, ya existen, vaya, estos son ejemplos, ¿no? Y entiendo que a partir de este año de verano iban a estar a la venta, ¿no? No he revisado últimamente, todavía en julio revisé y solo está el catálogo, pero no trae precios. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Igual ahora sí aprovecho. Bueno, primero que nada, agradecerte por tu plática, fue muy interesante. Y solo para no quedarme con la duda de si nos podrías platicar un poquito más sobre los métodos numéricos que usan en el código. No me quedó claro si los dos códigos de los que hablabas son equivalentes o habría como diferencias más de fondo. Y también sobre el mallado, o sea, no sé si parece como un mallado de volúmenes finito, pero no sé si... Sí, gracias. Sí, genial. No, mil gracias, Emilio. Sí, básicamente usamos dos softwares ahorita. COMSOL para el estudio de baterías y ANSYS para el estudio de las estufas. Los dos, COMSOL en particular está muy basado en elemento finito. Entonces, como bien decías, esta malla luego nos da la idea de que son elementos finitos o volúmenes finitos, ¿no? Entonces, bueno, los volúmenes en general, los métodos son de elemento finito, COMSOL hace uso de eso. Y ANSYS igual, ¿no? Tenemos con un colega en particular, el doctor José Núñez, tenemos el desarrollo de métodos espectrales que tienen la ventaja de ser más poderosos, pero no son capaces de lidiar todavía con este tipo de geometrías, ¿no? Con él trabajamos en problemas de estabilidad en cilindros, en cubos, pero no en geometrías, digamos, tan complejas como esta, ¿no? De los métodos numéricos son métodos basados en proyección, donde básicamente son implícitos en la presión y explícitos en la velocidad. Es decir, tú resuelves una ecuación de Poisson para la presión y el término fuente de esa ecuación de Poisson es como la divergencia de la velocidad. Entonces, que también resuelvas esa ecuación, pues te habla de qué tan buena es la compresibilidad del flujo. Son métodos estándar, más o menos conocidos y bien documentados. Les comentaba que hemos logrado desarrollar el análogo en OpenFOAM, que también ya los tiene básicamente implementados, son solvers ya hechos,
solo hay que aprender a usarlos de manera así general y caricaturizada. Pero es eso, ¿no? Es algo muy estándar, métodos de proyección, tenemos la experiencia del desarrollo de métodos espectrales, pero eso sí es otro tema, ¿no? Donde colaboramos de cerca con un colega del campus, quien es el experto. Entonces, del método numérico en la comunidad se consideran estándar. Bueno, pudiera compartir más bibliografía al respecto, pero en respuesta corta es eso, ¿no? Ah, ya veo. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, gracias a ti. Ricardo, adelante. Abre tu micrófono y adelante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la plática. Está muy interesante todo lo que están realizando ahí. Gracias. En esta misma diapositiva y de lo que estaban platicando, me surge la duda porque no veo dónde se vería reflejado el calentamiento por la corriente eléctrica, ¿no? El Joule Heating Law. Sí. Sobre todo porque donde yo veo que se vería reflejado sería en la presión, ¿no? Porque la corriente aumentaría la energía y como no tienen ecuación de evolución de la energía, entonces no sé en esta simulación como dónde se refleja y dónde es la pregunta. Claro. Genial, mil gracias. Sí, como bien lo dices, estamos resolviendo las ecuaciones en estado estacionario. Estamos considerando que el fluido es isotérmico, así que nos estamos quitando la ecuación de conservación de energía. Al principio estábamos muy preocupados porque leíamos que las baterías, en los prototipos reales, los metales están en estado sólido, así que cuando los funden, pues obviamente hay convección. Nosotros tenemos la suerte o la no fortuna de contar todavía con un dispositivo en estado líquido. Sí, eso creo. Ay, sí, yo pensé que yo era el que mi conexión estaba fallando. Sí, estoy igual yo que le escribí a Alfredo. Yo pensé lo mismo. Ya, sí, quién sabe, estuvo raro. Creo que falló para varias personas al mismo tiempo. A lo mejor fue una solar flare. Ah. Creo que no está, ¿verdad? Nuestro ponente. Sí, ya no. No, ya se fue. Sí, estuvo raro. Varias personas se salieron, o sea, como que lo sacó el Meet. Pues no sé, Ricardo, tú dinos, lo esperamos. Pues no lo sé, déjame, le puedo escribir rápidamente. Y a ver qué dice. Sí, igual solo para darle las gracias. Me perdieron, creo. O me perdí. Sí. Hola, bienvenido de vuelta. Sí, una disculpa. No, fue algo raro. Varias personas se salieron, como que el software sacó a varias personas, no sé por qué. Claro. Híjole, no sé si escucharon la explicación, que el Joule Heating bajo estas condiciones no es importante. Pues se trabó, o sea, sí escuché que estaban tratando el fluido isotérmico, como isotérmico, y que tenían preocupaciones al inicio de que fuera a influir, pero que resultó que no. Y pues sí se corrobora con las gráficas que mostraron, o sea, se ve claramente que las simulaciones correspondían con las observaciones, pero a mí en particular como
como dentro del método numérico de la simulación, mi duda era como dónde se refleja para Sí, estos fluidos incompresibles esto del... Claro. ¿Dónde se reflejaría aquí? Sería en la fuerza de flotación, que hay que incluirla, ¿no? Hay que incluir la flotación, aparte de la fuerza de Lorentz, pero para eso hay que incluir una ecuación adicional, que es la de la conservación de energía. Y en esa conservación de energía hay que incluir la parte del Joule heating, porque esto es magnetohidrodinámica, ¿no? Sí. O sea, aparte de la fuerza de Lorentz estaría la fuerza de flotación, pero aparte hay que incluir una ecuación de conservación de energía con calentamiento por efecto Joule. Sin embargo, te decía que incluso con cámara termográfica vimos que las caras no se calientan, ¿no? No en el rango de 1 a 3 amperes. Nuestros cálculos dicen que arriba de 20 amperes debería calentarse. O sea, ya no podemos seguir suponiendo esto. Pero todavía no conseguimos fuentes tan intensas, ¿no? También conseguir fuentes es caro. No lo hemos logrado. Y en las baterías comerciales también pueden trabajar despreciando pues estos comportamientos, o sea, no se calientan las baterías, ahí sí. No, para nada. Sí, de hecho, una etapa de las baterías es que primero la calientan para fundir los componentes y de hecho, esa era una de los contras que todavía la comunidad tenía, pero han encontrado que el Joule heating casualmente genera el calentamiento para mantener las fases en estado líquido, porque las corrientes andan del orden de 20, 30 amperes, ¿no? Hasta 100, ahorita están reportando estudios de 100 amperes, ¿no? Entonces, en estos casos, el Joule heating beneficia, ¿no?, a la tecnología, porque el calentarlas implica meterle energía, por supuesto, a estos sistemas. Entonces, es ahí donde el Joule heating ayuda. Y, por supuesto, hay modelos más robustos que estos, ¿no?, donde no solo está la parte de conservación de masa, cantidad de movimiento lineal, sino también la parte de conservación de energía con Joule heating, y en momento lineal le ponen la fuerza de flotación. Una última pregunta. Sí. Pues la verdad no me queda muy claro como en metales líquidos. Como qué tanto tiene que ver la valencia con la conductividad, porque el galio y el estaño, pues yo no les encuentro como algo, como elementos, algo que me brinque mucho la atención, excepto que están pegaditos en la tabla periódica, sí, en estas cuestiones de valencia. Y por eso sí quisiera saber, nunca lo he investigado y es una cosa. ¿Te refieres a la aleación? Pues no necesariamente, sino... Bueno, como entendí que tenían sus dispositivos, que tenían un metal líquido, era galio, el electrolito y el estaño. Entonces ahí me queda duda de si escogieron esos metales en función de la valencia, y si tiene que ver con la conductividad o resistividad. Sí, no, mira, en realidad nosotros escogimos galio de estaño porque es una aleación que ya está líquida a temperatura ambiente y es comercial, ¿no? En realidad la gente que está desarrollando baterías tiene una cámara de guantes con atmósfera inerte, donde que están calentando las baterías para primero fundir los metales, y los metales que están usando en los desarrollos experimentales de los laboratorios que yo he visitado son antimonio bismuto y plomo bismuto, ¿no? Aleaciones de estos dos. Esto es para la parte del metal que va al fondo. Para la parte del metal que va arriba utilizan elementos del primer grupo, ¿no? El típico litio, sodio. Sobre todo están usando mucho magnesio y calcio por los costos y para no competir con las baterías de ion litio. Entonces, la idea de una batería siempre es que tengas un elemento muy electropositivo y un elemento muy electronegativo, ¿no? Para que las diferencias de potencial sean considerables, y esto es deseable en una batería, ¿no? Entonces, en los prototipos a nivel laboratorio que sí trabajan exclusivamente en baterías o a nivel industrial, en realidad son estos elementos los que se ocupan. Nosotros, por todo lo que te acabo de platicar de limitaciones técnicas y presupuestales, usamos metales líquidos más amigables, ¿no? Más amigables para manejar
y más amigables pues en términos de salud, ¿no? No tenemos la infraestructura todavía para lidiar con pues, materiales tan reactivos, ¿no? Hay desarrollos de baterías de sodio que les llaman NAC, sodio potasio, y pues estas cosas son reactivas al aire, ¿no? No se diga al agua. Entonces, la respuesta es, las baterías reales están fabricadas con estos elementos. Nuestros estudios relacionados, como le llamé aquí, están basados en aleaciones de galio indio estaño en particular. No sé si respondí la pregunta. Sí, y aparte pues me quedó más claro como cómo habían trabajado los metales. Sí, no lo había entendido. Claro, sí, una disculpa. Yo creo que me fui muy rápido. Gracias. Sí, lo que sí creemos es que la diferencia de potencial, o sea, mientras tengas un fluido conductor y agitación, parece que esto va a ser válido. O sea, de hecho, no les presenté los resultados con el electrolito. Les adelanto un poco, se curvan, ¿no? En lugar de ser líneas rectas, se curvan. Y tenemos por ahí un modelito que lo explica. Entonces, resulta que esto da con el metal líquido cuando tenemos electrolitos se curvan, y cuando tenemos las dos capas todavía aparece algo interesante que estamos analizando, ¿no? Y esperemos publicar pronto. Sí, solito se comporta de una forma con puro metal. Con electrolitos se comporta de otra forma, y cuando están juntos, por supuesto, se comportan distinto, ¿no? Entonces, no es lo mismo analizar sistemas aislados que compuestos. Es como lo que hemos encontrado, ¿no? Muy bien, pues gracias. Si hay alguna otra pregunta, adelante. Y si ya no hay, te agradecemos, Alberto, por tu presentación. Sí, y no, pues eso sería todo. Al contrario, muchas gracias por la invitación y fue un gusto. Estamos en contacto. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta pronto. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Con Eduardo. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Bye. Bye.